hoy por su palabra. Lo hacemos con la bendición del Señor. Dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Durante el tiempo de la alabanza, realmente Dios fue dirigiéndonos hacia esta palabra. Durante todo el tiempo de la alabanza, el Señor fue como direccionándonos hacia esta palabra. Hoy vamos a hablar de una conversación privada. Una conversación privada. ¿Cuántos aquí son tan curiosos como yo? ¿Hay curiosos y curiosas aquí? Curiosos y curiosas. Si a mí alguien me dice, estoy pensando algo en su merced, estoy pensando algo de su merced, yo le digo, venga, hablamos, dígame qué es lo que está pensando, no se vaya, espéreme, yo saco tiempo, hablemos. ¿Así somos o así soy solo yo? Pero yo le diría a esa persona, dígame qué está pensando de mí. ¿Qué es lo que su merced ha estado pensando de mí? Venga, hablemos, sáqueme de la duda, ¿qué es lo que está pensando su merced de mí? Hable, cuénteme. ¿Por qué entonces, cuando Dios dice por su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis? No corremos a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que estás pensando de mí? Ahí sí no corremos, sino decimos, sí, ese versículo lo conozco. Está en Jeremías 29:11, sí, yo conozco ese versículo. Yo hartas veces he escuchado prédicas de eso y a veces busco en el internet y eso son unas prédicas poderosas. Yo he escuchado ese versículo. Hermanos, se trata de una conversación privada. El Señor dice por su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y usted dice, amén, gloria a Dios, que sean buenos planes, Señor. Cuando nosotros debiéramos tener otra actitud. ¿Cuál actitud? Ir corriendo, sacar un tiempo para tener una conversación privada con Dios y preguntarle ¿qué? Señor, ¿qué es lo que estás pensando de mí? Señor, ¿cuáles son los planes que tienes acerca de mí? Yo quiero saber, Señor, yo quiero saber. Esa debiera ser nuestra actitud. Pero nosotros decimos, esperemos a ver qué pasa en el futuro. Mis hermanos, cuando la Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él está esperando que usted y yo corramos y saquemos un tiempo para tener una conversación privada con Dios en oración, pero que también podamos decir, Señor, voy a sacar un tiempo para leer la Biblia y por favor háblame por tu palabra de esos pensamientos y de esos planes que tienes para mi vida. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El versículo sigue diciendo, entonces me invocaréis y vendréis a mí, ¿y qué? Y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Claro, lo vamos a buscar de todo corazón porque somos unos interesados. Y vamos corriendo a decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes? Ay, adelántame algo, Señor, yo quiero saber de esos planes. Háblame, Señor. Y cuando leemos la Biblia le decimos, Señor, llévame a un pasaje de tu palabra que me diga algo de mi vida, algo de lo que estás planeando para mí. Eso es lo que dice ese versículo. Ese grupo de 3 versículos usted lo había leído antes. Y entonces
lo referimos en cualquier momento de nuestra vida y decimos, sí, como dice Jeremías 29, 11 al 13, el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal hacia mi vida. Sí, hermano, pero usted ha ido a indagar esos pensamientos que Dios tiene. Usted se ha puesto de curioso a decirle, Señor, háblame. Su merced se ha sentado, se ha arrodillado en oración y le ha dicho, Señor, háblame de esos planes que tienes para mí, porque es que aquí dice tu palabra que tienes planes, entonces háblame, Señor. Y cuando usted va y lee la Biblia, usted le dice, Señor, háblame. Quiero saber qué tienes planeado para mi vida. O en ese caso usted y yo no hemos sido tan curiosos. Y hemos dicho, pues toca esperar a ver si en alguna prédica el Señor me habla. Toca esperar a ver si alguien viene y me dice los planes de Dios. Teniendo nosotros la solución a la mano, la Biblia para leerla, que es la palabra profética más segura, y tenemos la oportunidad de arrodillarnos, orar y decirle, Señor, habla a mi corazón de los planes que tienes para mí. Entonces no somos tan curiosos. Somos curiosos de manera externa para decir, cuénteme, cuénteme, no se vaya, no me deje así, cuénteme, ¿qué es lo que ha estado pensando en mí? Pero cuando Dios dice, tengo pensamientos acerca de vosotros, nosotros le decimos al Señor, bueno, Señor, gloria a Dios, gracias, Señor. Debiéramos afanarnos y decir, Señor, yo necesito sacar tiempo para tener una conversación privada contigo, para que tú me digas qué es lo que estás pensando de mí. De eso vamos a hablar esta mañana, mis hermanos. Quisiera motivarlos a que tengamos cada uno una conversación privada con Dios. Eso se llama oración, ¿verdad? Una conversación privada con Dios. Aquí hay parejas de esposos, gloria a Dios por las parejas que vienen a la iglesia, que pueden orar juntos. Pero no me diga sí, no me diga no, no se ponga en evidencia. ¿No es así que los esposos a veces y las esposas tenemos diferente forma de orar por un mismo objetivo? Entonces le decimos, Señor, yo sé que mi esposo quiere tal cosa, pero yo te pido, Señor, que se haga. Entonces usted quiere una conversación privada con Dios para decirle al Señor lo que no puede decir de pronto delante de su esposo. Los hijos necesitan una conversación privada. ¿Por qué? Porque dicen, si en el devocional familiar yo digo eso delante de mis papás, quién sabe qué van a pensar. Jovencito, usted necesita una oración privada, una conversación privada con Dios. Vamos a ver características de esa conversación privada que usted y yo necesitamos tener con Dios. Juan capítulo 4, verso 7. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 7. Este es un pasaje que todos conocen. Cuando conocemos un pasaje decimos, yo ya sé de ese pasaje, hartas veces he escuchado. Pues como es tan conocido, no se le va a hacer difícil entenderlo. Juan 4, 7, dice la Biblia, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Este es un relato que ustedes conocen, es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y usted ya tiene un concepto de la mujer samaritana. Usted ya lo tiene, porque ha leído ese pasaje y usted dice, la vida de la mujer samaritana. Usted ya tiene un concepto de la mujer samaritana. Sin embargo, no era habitual ni cultural que Jesús tuviera una conversación con una mujer. No era ni habitual ni cultural que ellos dos pudieran hablar. Pero Jesús se acercó a ella para escucharla y para aconsejarla. ¿Cuántos necesitan eso en una conversación privada? Ser escuchados y aconsejados. Señor, yo derramo mi corazón delante de ti, te digo, Señor, esto, no le he contado esto a nadie, esto es contigo, Señor, te cuento esto y esto. El motivo por el cual Jesús pudo encontrarse con la mujer samaritana en una conversación privada está en el versículo 8 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad ¿a qué? A comprar de comer. Entonces Jesús estaba solo.
y se encontró con la mujer samaritana y Jesús aprovechó el momento para tener una conversación privada con la mujer samaritana. Sin testigos, sin el juicio ni el dedo señalador de nadie, sino ellos dos. Eso es lo que yo llamo una conversación privada. Pero la conversación privada que Jesús tendría con la mujer samaritana sería una conversación contundente. Así que la primera característica de nuestra conversación privada con Dios es que será una conversación sincera y que confrontará nuestra vida más íntima. Cuando yo termine de dar las características, usted decide si quiere tener una conversación privada con Dios o no. Pero dice la Biblia que Jesús, yo creo que tuvo el amor por la mujer samaritana para, como decimos en Colombia, cogerla solita y hablar con ella de un tema muy delicado. Y usted ya se está imaginando cuál es el tema. Jesús le dijo, lo parafraseo: mujer, yo sé que has tenido 5 esposos y con el hombre que hoy vives aún no estás casada. Eso fue una conversación privada con la mujer samaritana. Esa fue una conversación de su vida secreta, pero fue contundente. Jesús le dijo lo que le tenía que decir. Le dijo, la necesitaba solita, por eso aproveché que mis discípulos no están para decirle que yo sé, le dijo Jesús a la mujer samaritana, que su merced ha tenido 5 hombres en su vida y con el que ahora vive no se ha casado. Yo sé eso, mujer samaritana. Yo le pregunto, hermano y hermana, esta mañana, la mujer samaritana hubiera querido que Jesús la llamara en público delante de los discípulos y le dijera, mujer samaritana, sé que has vivido con 5 hombres y que ahora tienes un 6º. Deja de pecar, mujer samaritana. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que la mujer samaritana lo primero que agradeció fue, Señor, gracias por haberme dicho esto en privado. Gracias porque es una cosa de mi vida, pero aprovechaste que no estaban los discípulos y me hablaste de algo que es muy íntimo. Es de mi vida y no me enaltece, me avergüenza, pero gracias porque no estaban tus discípulos. La mujer conversó con Jesús, usted conoce el pasaje. La mujer conversó con Jesús, etc. Y cuando los discípulos regresaron de hacer compras, se asombraron de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero no le dijeron nada. Después de eso la mujer bajó su cántaro, acuérdense que ella recogía agua, sacaba del pozo agua, dejó su cántaro y fue y le dijo a las personas de Samaria, he encontrado un hombre que sabe todo de mí, sabe muchas cosas de mí. Pero seguramente les diría, pero tan bonito Jesús me cogió en privado y me dijo cosas muy delicadas de mi vida. Seguro que hay aquí en esta mañana alguna persona que necesita tener una conversación en privado con Jesús para que Jesús le diga algo que nadie le ha dicho, hermano. ¿Saben una cosa? La gente de Samaria sabía que la mujer samaritana era así, que había tenido 6 hombres en su vida, pero quizás nadie se había atrevido a decirle eso a la mujer. Pero Jesús la tomó en privado y le dijo eso, contundentemente le dijo eso. Hermanos, si esta mañana hay aquí en medio de nosotros una persona que tiene un secreto de su vida, que usted de pronto dice, esto no lo puede saber nadie, esto no lo puede saber nadie, usted necesita una conversación privada con Dios. Porque en esa conversación privada usted va a poder decirle a Jesús lo que no le puede decir a nadie. Y decirle, Señor, este es un secreto que he guardado toda mi vida. Esto no lo sabe nadie de mí, pero te lo voy a confesar.
Yo creo que la mujer samaritana descansó el día que Jesús le dijo, es que yo sé esas cosas de ti. Y entonces la mujer samaritana diría, bueno, pues si este hombre que parece que es profeta sabe todo de mí, pues ya descanso de ese peso, de ese secreto. Hermanos, voy a plantearle 3 pasajes para ver con cuál usted se identifica. Pero si usted tiene un secreto guardado de muchos años, que nadie lo sabe, pero que le está pesando en su vida, que está cargado por eso y le da pena hablar de eso en público, usted necesita una conversación en privado con Dios para decirle, Señor, necesito desahogar mi corazón de esto que he cargado por tanto tiempo en mi vida. Y le agradecemos al Señor que no nos avergüence en público. ¿Ustedes qué dicen? Ay, gracias al Señor que no nos avergüenza en público, sino que nos coge así como a la mujer samaritana, a solas para decirnos las cosas. Corra, hermano, mire que el Señor ha dicho, tengo pensamientos acerca de ustedes, tengo planes acerca de ustedes. Sea curioso, vaya en oración y en lectura bíblica para decirle, Señor, ¿qué es lo que estás pensando de mí? Yo quiero saberlo. Quiero que tengas una conversación privada conmigo. La segunda característica de esta conversación privada es que será una conversación que cambiará nuestra forma de hablar. Para eso quiero llevarlos a Marcos, capítulo 7, versos 32 al 35. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versos 32 al 35. Escuche bien este relato. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hermanos, la gente que trajo a este hombre sordo y tartamudo a Jesús, las personas que lo trajeron a Jesús, querían un milagro a la vista de todo el mundo. Querían ver la manifestación del poder de Dios en público. Quizás le dijeron al hombre, lo vamos a llevar donde un poderoso hombre que conocemos porque él lo puede sanar. Uy, pero yo quiero ver ese milagro. Yo quiero ver cuando Dios haga un milagro y este hombre empiece a hablar bien, porque siempre lo hemos conocido como un tartamudo. Entonces yo quiero presenciar ese milagro. Pero Jesús hace las cosas como Él quiere y no como nosotros las queremos. Y dice la Biblia que tomándolo aparte de la gente hizo un procedimiento que yo creo que era necesario hacer en privado, hermanos. Lo tomó aparte, hizo varias cosas. Le metió los dedos en las orejas, escupió en sus dedos para luego tocar su lengua. Cuando yo digo que escupió en sus dedos es que leí en otras versiones, y es que Jesús metió sus dedos en las orejas de aquel hombre sordo, escupió en sus dedos y con los dedos tocó su lengua. Eso no está en la Reina Valera, implícitamente lo vemos, pero en otras versiones lo aclara, por eso me atrevo a decirlo. Hermanos, les pregunto, ¿el hombre sordo y tartamudo hubiera querido que Jesús lo tomara delante de todo el público presente, le tocara y le metiera los dedos a las orejas, le abriera la boca, escupiera y le tocara la lengua? Bochornoso, ¿no es cierto? Eso lo hacemos los seres humanos que queremos hacer cosas extraordinarias y decir, wow, mire lo que hizo, mire cómo lo hizo. Jesús no, hermanos, por eso necesitamos parecernos a Jesús. Jesús lo tomó aparte. Ay, gracias, Señor, por ser tan sabio, tan amoroso y tan prudente. Hermanos, las personas que tienen una discapacidad, lo menos que quiere es que se le exponga al público.
Lo menos que quieren es que se les hagan cosas en público, hermanos. Ellos son tímidos. Y si se trata del habla y si se trata de la sordera, ellos lo menos que quieren es un show donde la gente está haciendo cosas y ellos no entienden qué está pasando. Jesús hace mejor las cosas que nosotros, hermanos. Jesús lo sacó aparte y le hizo ese procedimiento que a sus ojos y a los míos es un poco desagradable. Meterle los dedos a las orejas y etcétera. Podemos hablar al Señor de cosas que nos dan pena cuando tenemos una conversación privada. Podemos hablar con Jesús, podemos hablar con Dios en privado, en una conversación privada y personalizada de cosas que nos dan pena decir en público. ¿No correría usted en oración a Dios para decirle: Señor, quiero contarte algo que a mí me da pena, profunda pena, pero te lo voy a confesar a ti? Mira, Señor, yo hablaba esta mañana con una persona que tiene un problema de salud. Desde muy pequeño tiene un problema de salud. Y él me contaba y me decía: yo no sé qué voy a hacer cuando yo sea más grande y tenga que hacer esto y otro, porque pues ese problema lo tengo desde niño. Hermanos, necesitamos una conversación privada con Dios para decirle cosas que nos avergüenzan y nos dan pena y decirle: Señor, si puedes hacer algo por mí, te ruego que me ayudes, porque esto me da pena, Señor, esto me avergüenza. Jóvenes que están esta mañana en este lugar, hay cosas que a ustedes les da pena decirle a sus papás. Dice: yo no le digo a mi mamá y a mi papá, número uno, porque se preocupan, y número dos, porque es una cosa fea. Entonces corra y tenga una conversación privada con Dios y cuéntele esas cosas feas, incómodas, que usted no le quiere contar a nadie. Corra en oración y cuénteselas al Señor. No sé si haya una persona aquí presente y escuchando esta palabra que el Señor nos regala esta mañana, que tiene una enfermedad y usted ya se acostumbró. Así soy. El sordomudo, ¿qué diría? Ya estoy muy viejo, yo ya me quedé así, toda la vida me han conocido como el sordo y mudo, pues ni modo. No hay límites para Dios. Usted puede clamarle por algo que le ha estado pasando mucho tiempo y decirle: Señor, me avergüenza hablar en público de esto, por eso vengo a tu presencia, pero te pido un milagro. Y yo les digo, hermanos, después de que el diagnóstico médico no sea el más agradable, después de que usted ha hecho todo, después de que usted se ha aplicado todos los medicamentos, se ha tomado todas las pastillas, se ha tomado todos los exámenes y las cosas siguen mal, yo creo que es hora de pedir un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de pedir un milagro. Es hora de pedir un milagro para muchos de nosotros. Y eso se pide en una conversación privada, donde usted puede llevar las fórmulas médicas, donde está arrodillado y decirle: mire, Señor, lo que dijo el médico. Mire, Señor, lo que dijo el abogado. Mire, Señor, lo que dijeron en el banco. Y a menos de que tú hagas un milagro, esto se va a ir muy complicado para mi vida. Usted necesita tener una conversación privada con Dios. Si hay un problema económico, usted va a decir: no voy a orar delante de mi esposa por eso, porque ella se va a preocupar, ella va a cambiar. No, mejor yo no le digo nada. Ok, no le diga nada, pero corra a tener una conversación privada con Dios, porque usted lo necesita. Este hombre estaba acomodado a su enfermedad y ya no le quería hablar a nadie de su sordera y de su tartamudez. Pero llegó al lugar correcto y Jesús hizo un procedimiento privado y lo sanó, hermanos.
El mismo Jesús que sanó a este hombre tartamudo es el mismo Jesús a quien nosotros le servimos y le amamos y le cantamos. Entonces, ¿por qué no pedir un milagro, hermanos? Usted y yo necesitamos un milagro. Usted y yo necesitamos una conversación privada con Dios. ¿A qué hora? No lo sé. ¿En qué lugar? Usted lo sabe, hermano. Pero arrodíllese y dígale: Señor, la situación está tan difícil y tan complicada que ya me da pena hablar de esto con la familia, porque la familia dice: ay, sí, usted nos vive hablando de eso hace tiempos. Pues ya no hable con los seres humanos. Usted arrodíllese en la presencia de Dios y dígale: Señor, las cosas están así. Una conversación privada con Dios a veces nos permite decirle las cosas feas. Señor, he sentido esto, he pensado esto y no me atrevo a decirle a nadie porque ¡ah! Y usted es cristiana y usted va a la iglesia y pensando eso y diciendo eso. ¡Ah! Jesús no va a hacer eso, hermano y hermana. Jesús le va a decir: yo ya lo sabía. Lo que pasa es que estaba esperando que su merced me lo contara. ¿O no? Dios ya lo sabe todo. La mujer samaritana, ¿qué pensaba? ¿Que Jesús no sabía que había tenido 6 hombres en su vida? Y el Señor le dijo: no me lo cuente, ya lo sé. Pero está esperando Dios que le digamos esas cosas que nos avergüenzan, que nos dan pena, que nos cargan, hermanos. La tercera característica de una conversación privada con Dios es que en esa conversación podemos saber cosas que nadie más sabe. Y esa sí le interesa, ¿sí, hermano? ¿Verdad? Conversando con Dios podemos saber cosas que nadie más sabe. Yo soy la primera. ¿Qué hay que hacer? Orar, hermana. Orar, hermana. Leer la Biblia. Porque el Señor dice: tengo pensamientos acerca de vosotros. ¿Dónde? En su palabra. ¿Dónde? En oración. Siempre que Jesús estaba con sus discípulos, lo rodeaba mucha gente. ¿Se acuerdan de esos pasajes? Y había una multitud y Jesús llegó con sus discípulos, etc. Siempre que Jesús quería hablar con sus discípulos, lo rodeaba mucha gente. Así que casi no podían hablar. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Esa es una de las oportunidades en que Jesús tenía que hablar con sus discípulos y casi no puede porque había mucha gente. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, ¿cómo? Aparte, en el camino, y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿No era una primicia? Era una primicia. Nadie sabía eso, hermanos. Ellos eran los primeros en saber toda esa información. Imagínense, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azotarán, lo crucificarán, pero después de 3 días resucitará. Era una primicia, era algo que nadie sabía. Así que él necesitaba coger a sus discípulos, ¿cómo? Aparte, y hablar con ellos, no delante de toda la gente, hermano. Otro motivo por el cual lo invito para que tenga una conversación privada y personal con Dios es para que usted reciba de parte de Dios esa información que nadie más sabe. Por supuesto que se ajuste a la palabra de Dios, pero es información, como dijéramos, secreta. ¿Ustedes creen que un tema tan importante que nadie sabía, que hablaba de la crucifixión y muerte de Jesús, se podía hablar delante de toda una multitud? Delante de cualquier persona que dijera: ¿qué? ¿Quién es este? ¿Por qué habla? No. No era todavía el tiempo para que la muchedumbre supiera eso. Por eso el Señor necesitaba tener una conversación privada con sus discípulos. Y un discípulo es un seguidor de Jesús.
Si usted cree que usted es un seguidor de Jesús por lo que dice la Biblia, usted y yo necesitamos tener una conversación privada con Dios y decirle: Señor, yo soy tu servidor. Si quieres me cuentas esas cosas secretas que nadie sabe. Hermanos, tenemos el privilegio grande de poder hablar con Dios y a veces no lo aprovechamos. Tenemos el privilegio de leer su palabra donde nos dice cosas que bendicen nuestra vida, pero no lo aprovechamos. ¿Cómo sería una actitud facilista? Una actitud facilista para quienes no quieren tener una conversación privada con Dios pudiera ser: yo voy a esperar a ver si el pastor toca ese tema en la iglesia, y si toca ese tema es que Dios me está hablando. ¿Y cómo hacemos, hermanos, para hablar de cada tema en particular? ¿Cómo hacemos, hermano? Nos arrodillamos y le decimos: Señor, ¿cuál es tu palabra para la iglesia el domingo? Oramos y clamamos y le decimos: Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas, para que alimente a tu pueblo, para que edifique a tu pueblo, y si es necesario para que exhorte a tu pueblo. Pero Señor, ¿cuál es tu palabra? Entonces, una actitud facilista es decir: pues que otro vaya, tenga una conversación personal con Dios y venga y me cuente qué dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Cuénteme. Ay, pastor, cuéntenos qué nos dijo. Hermanos, sí, claro, es nuestra responsabilidad, y esto fue lo que el Señor habló a mi corazón esta semana, de hecho. Pero hermanos, si es una necesidad suya, personal, urgente, una necesidad que usted necesita aclarar pensamientos, decisiones, usted necesita que Dios le hable, hermano, no espere a que haya esa clase de conversaciones ajenas para ser compartidas. Usted necesita hablar con Dios. Usted y yo necesitamos urgentemente arrodillarnos y decirle: Señor, te voy a contar algo que nadie sabe. He guardado este secreto por mucho tiempo, Señor, y me avergüenza, pero no se lo he contado a nadie. Usted necesita desahogar su corazón. Usted y yo necesitamos una conversación personal con el Señor para decirle: Señor, hay una cosa en mi cuerpo, en mi vida, en mi entorno que me avergüenza, que es fea, que me da pena contarla, pero te la voy a contar a ti. Usted necesita disponer su corazón a tener una conversación privada con Dios para decirle al Señor: te amo, Señor, y puedes confiar en mí, que si tú me hablas de cosas que todavía la gente no sabe, yo voy a ser un buen intérprete de tu palabra. Aquí estoy dispuesto, con mi corazón abierto. Si alguno de estos 3 pasajes que yo les he compartido esta mañana tiene algo que ver con su vida, hermano, la motivación que yo tengo esta mañana para ustedes: converse de manera privada con Dios. Yo no estoy diciendo que no hagan devocionales familiares, es decir, papá y mamá se sientan, leen un pasaje y cada uno ora, más o menos sería un devocional familiar. No digo que no hagan oraciones en pareja, esposo y esposa: mi amor, tomémonos de la mano y oremos por esto. Yo no digo eso, sino que cada uno de nosotros tenemos una necesidad de hablar con Dios de manera personal, y a eso es que está dirigida esta palabra esta mañana. Jesús tomó aparte a la mujer samaritana aprovechando que los discípulos se habían ido de compras. El Señor tomó aparte al hombre sordo y mudo que vino a él y le hizo un procedimiento desagradable, pero a solas. El Señor tomó a sus discípulos y les dijo: vengan, dejemos la muchedumbre allá, que tengo urgencia de decirles algo que va a pasar en el futuro. Muy pronto me va a pasar esto. Y yo no sé si usted se acuerde, pero en este momento me acuerdo de la mujer que fue encontrada en adulterio y la trajeron los fariseos a Jesús a empujonazos. Es el pasaje que Jesús escribía en el piso, ¿se acuerdan? Es el pasaje donde Jesús empieza a ver que llega mucha gente con una mujer y se paran todos y le dicen: Señor, escúchanos, esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés dice que debemos
apedrearlas. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús no dijo nada. Jesús escribía en el piso. Hay interpretaciones, yo no me quiero meter con las interpretaciones de lo que estaba escribiendo. Jesús escribía en el piso. Y cuando todos se fueron, porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra, todos dejaron caer la piedra y se fueron porque tenían pecados ocultos. Cuando el Señor levantó la vista y ya no vio a nadie, en ese momento sí, habló con la mujer. Habló en privado también con ella y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No la afrentó delante de toda la multitud que la traía para apedrearla. Jesús dejó que se fuera la multitud y habló con la mujer y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el Dios a quien le servimos, que no nos avergüenza en público, que no nos hace afrenta delante de todo el mundo, sino que tiene el anhelo de que tengamos una conversación privada con Él para que desahoguemos nuestro corazón. Quisiera volver a Jeremías 29, 11 al 13 para finalizar esta mañana. Jeremías 29, 11 al 13 dice la Biblia: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La invitación está hecha, hermano. El Señor dice que está pensando en su merced, que tiene pensamientos y planes. ¿Usted quiere saber cuáles son? Corra, tenga una oración y una conversación privada con Dios y dígale: Señor, hoy escuché en la iglesia que tienes pensamientos de mí, que estás pensando en mí. Quiero saber qué estás pensando de mí. Quiero que me adelantes qué estás pensando de mí. No se prive de esa bendición de tener una conversación privada con Dios. No se abstenga, hermano. La invitación en esta mañana, por la palabra de Dios, es que cada uno de nosotros tengamos un tiempo en la presencia del Señor, solitos, porque el Señor no quiere avergonzar a nadie. Hemos visto ejemplos por la palabra de Dios. Él nos quiere aparte, solos, para no avergonzarnos, para no hacer cosas que nos hagan doler más el corazón, mis hermanos. Ahí donde usted está, yo quiero que incline su rostro y vamos a hacer una oración. Te amamos, Señor, tú sabes que te amamos. Y hoy por tu palabra hemos descubierto que eres tan misericordioso que quieres que hablemos los dos en privado. No quieres exponernos al escarnio público. No quieres avergonzarnos delante de nadie. La invitación ya la hiciste, porque yo tengo pensamientos acerca de vosotros. Y luego dice el versículo: y vendréis a mí y oraréis y yo los voy a escuchar, porque me van a buscar de todo mi corazón. Señor, esta mañana queremos aprovechar esta invitación y tener una conversación privada contigo, para contarte, Señor, cosas de nuestra vida que a nadie le hemos contado, pero que nos cargan. Para contarte, Señor, cosas que nos avergüenzan, y para ser recipientes de esas bendiciones que tú tienes. Señor, esta mañana de todo nuestro corazón te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender, Señor, tu grande amor hacia nosotros, tu grande misericordia, Señor. Tú no nos afrentarías delante de una multitud, ni nos avergonzarías delante de nadie. Quieres hablar en privado con nosotros, y así lo demostró tu palabra esta mañana. Nos vamos de este lugar con el anhelo de tener esa conversación privada contigo. Espíritu Santo, te pido esta mañana que dirijas a cada uno de mis hermanos y a mí también, para saber cuándo
cómo y en dónde tener esa conversación privada, porque es urgente, la necesitamos, Señor. Y en el momento en que podamos tener ese tiempo, por favor, escucha nuestro clamor y obra en nuestras vidas, porque estamos muy anhelosos de tu presencia, Señor. Oro por las personas enfermas en este lugar, para que no se acostumbren a una enfermedad, clamen por un milagro. Clamo por los presentes que ya tienen un pecado sobre su vida de muchos años, para que lo quiten de sobre sí, como la mujer quitó su cántaro de sobre su cabeza. Clamo esta mañana y te pido por aquellos que han sido señalados por una multitud, pero que han encontrado en ti misericordia. Que todos podamos ir en oración y tener una conversación privada contigo, para abrir nuestro corazón y contarte aquello que no le contaríamos a nadie. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor, por tu palabra. Nos vamos bendecidos por tu palabra y por el consejo que nos has dado, y te rogamos que esta semana, Señor, tengamos esa conversación contigo, privada pero muy sincera, que trae bendición a nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.